Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor, y se lo escucho. Ok, muchas gracias. Hoy hablaremos de un tema muy bonito, que es el embarazo múltiple. Acá podemos verificar. Miren, a ver, voy a poner puntero. Ahí está. 1, 2, 3. Tres fetitos que están dentro de la cavidad uterina, que prácticamente a esto se considera embarazo gemelar, embarazo múltiple o múltiple embarazo. ¿Ya? Esta es una imagen donde se presenta tres fetos que ya están por nacer. Vemos acá igual otra imagen, una gestante que lleva un embarazo múltiple. Nosotros debemos saber diferenciar si son gemelos idénticos o son gemelos fraternos. Son únicos o puede ser una sola que se ha dividido en dos, una sola célula, o puede ser dos células que han logrado fecundarse. Entonces, por eso vamos a hablar sobre el embarazo múltiple. Veamos entonces un momento, por favor, para que vayamos revisando. Ahora sí. Como podemos ver acá en la diapositiva, prácticamente el embarazo múltiple tiene sinónimos. Puede llamarse embarazo gemelar, embarazo múltiple, un embarazo multifetal, porque como los veíamos en las imágenes son más de dos productos. Entonces, cuando hablamos del embarazo con más de dos embriones o más de dos fetos, prácticamente representa una condición de mucho riesgo. Es bonito para decirles, pero tiene su riesgo, porque la mayoría de los embarazos múltiples termina como amenaza de parto prematuro. Muy pocos llegan a las 37 semanas. Cuando esto nosotros debemos ver de acuerdo a la cigosidad, es decir, de acuerdo al número de cigotos que presentan, puede ser monocigotos, que significa que una sola célula se dividió en dos y formó dos productos, o dos células lograron fecundarse y formó dos embarazos. Es decir, que dos óvulos han logrado fecundarse, en cambio acá solo un óvulo se ha fecundado y ese óvulo ha logrado dividirse. ¿Para qué? Para que nos dé un embarazo múltiple. Pueden ser los con dos fetos, triple feto, cuatriples o múltiples fetos. La frecuente causa puede ser por fertilizaciones de múltiples óvulos cuando estos se fertilizan varios óvulos en un mismo ciclo menstrual. ¿Por qué? Lo normal es que en un ciclo menstrual solo se libere un óvulo y este óvulo logre fecundarse. Pero cuando hacemos estimulaciones ováricas, se liberan varios óvulos y logran estimularse y fecundarse. Más si hacemos fertilizaciones in vitro. ¿Ya? Es como introducción. Lo normal debe ser un embarazo único. ¿Por qué? Solo hay un útero. Solo tienen las pacientes gestantes dos mamas, un tiempo de gestación que puede ser de 9 meses. Lo normal, les decía, dos productos, un solo producto, pero cuando ya es un múltiple es de alto riesgo y hay formación de dos productos. Esto puede llevarnos a riesgos asociados como ¿qué? Complicaciones que se presenten durante el embarazo, complicaciones durante el parto, porque muy poco se da parto por vía vaginal con embarazo múltiple, riesgos para el producto, porque uno puede crecer de mayor tamaño y otro puede ser de menor tamaño, o puede alterar en el peso, desde el medio peso en el peso. Como les decía, es muy bonito esperar un embarazo múltiple gemelar, pero el riesgo es para la paciente gestante y para los mismos productos. Por eso es importante que nosotros hagamos un buen manejo, un buen cuidado, hagamos un monitoreo fetal de ambos, siguiendo un cuidado especializado en la atención para que nosotros podamos manejar de manera adecuada las complicaciones.
¿ya? Y poder determinar si va a ser parto o una cesárea. Depende de varias condiciones que al final vamos a ir viéndolo, ¿ya? Entonces, como concepto, gestación simultánea es cuando dos o más fetos, dos embriones o más fetos están dentro de la cavidad uterina. La incidencia. Miren, según la ley de Helling, gemelos, hay un porcentaje de 1 por cada 80 embarazos. Triples, más 1 por 64, perdón, 1 por cada 6.400 embarazos. Cuádruples, 1 por cada 512.000 embarazos. Quintuples, 1 por cada más 40.960.000 embarazos. Entonces, mucho depende de cómo está la paciente. ¿Por qué? Hay pacientitas que no logran embarazarse de manera espontánea, entonces acuden a una fertilización, que son dos, de baja y alta complejidad. En la alta complejidad prácticamente se requiere mucho apoyo. En la baja complejidad lo podemos hacer en consultorio. Vemos acá la incidencia del 0.6% al 1.7%. En nuestro medio del 1%, Helling, lo que les decía en 1995, saca un promedio de los embarazos, ya sean gemelos, triples, cuádruples o quíntuples, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque cuando no hacemos un buen cuidado, estos nos llevan a riesgos que pueden asociarse a complicaciones en el embarazo. La incidencia. En América Latina, la frecuencia del embarazo gemelar se ha mantenido estable en los últimos años. Esto es un cuadrito de mayo del 2013. Tendríamos que sacar uno más actualizado. En Brasil, en el 85, se reportó una incidencia de 0.9%. En Bolivia, miren, de 0.8%. Pero todos estos datos se ha visto que ya va a ir aumentando. Bueno, aumentado, ¿por qué? Actualmente, la paciente gestante o la paciente femenina, en un porcentaje, primero busca realizarse en el aspecto social. ¿A qué voy? Hace termina el colegio, va a la universidad, hace una especialidad, o hace un doctorado, un posgrado, y recién se anima a hacer la vida propia de ella misma, donde busca una pareja o lograr embarazarse. Entonces, en ese lapso de tiempo ya pasó un buen tiempo y para poder embarazarse tiene cierta dificultad y busca apoyo en los establecimientos. En esos casos son donde se pueden dar el aumento o la incidencia del embarazo múltiple, ¿ya? Pero hay casos en menor porcentaje donde se lleva por el factor hereditario, ya sea de padre o madre, hay un porcentaje de cosa genética que puede tener un embarazo gemelar y logran tener dos productos o dos óvulos que se logran fecundar o un solo óvulo que se fecunda y se divide en dos. Entonces, la incidencia del embarazo gemelar en nuestro país está alrededor de 1 a 1.5%. El 75% de los gemelos son del mismo sexo, ¿ya? Y un 40 de estos son 45 varones y 30 mujercitas. Ahora, la incidencia, hay dos embarazos gemelares, disigóticos y monocigóticos. Para que me entiendan, disigóticos es cuando dos óvulos se fecundan. En cambio, cuando son monocigóticos, un solo óvulo logra fecundarse y se divide en dos. Y como es una célula ya dividida, tiene factores idénticos. Por eso estos son embarazos gemelares idénticos o monocigóticos. Entonces, esto es similar en el mundo, alrededor del 3 al 5%, comparado con los bisigóticos de 4 a 50 por 1000. Porque en los bisigóticos puede ser por causa de estimulación, fertilización, administración de dos óvulos fecundados o estimulación para que se liberen más óvulos. La epidemiología. Tenemos factores asociados, la causa materna, la educación, la frecuencia del coito, programas de infertilidad, ¿ya? Para que podamos ver, prácticamente actualmente ha aumentado la tasa de infertilidad. Es por eso que las pacientes buscan técnicas de fertilización para lograrse embarazar. Veamos entonces, ¿cuál es la causa materna?
Aumenta el riesgo a mayor edad. Les decía, la pacientita primero busca realizarse en el aspecto social, tiene educación de primaria, secundaria, universitaria, doctorado y postdoctorado. Y recién busca embarazarse. Otra causa, la raza. En la raza negra se ha visto que un porcentaje de 13.000 por 1.000, en Nigeria hasta un 57 por 1.000. ¿Ven cómo va a ir aumentando? La educación, 8 veces más frecuente en mujeres con estudios universitarios. ¿Ya? En ellos se busca embarazos con apoyo de la fertilización y logran tener embarazos múltiples. La frecuencia del coito, prácticamente mucho depende si uno planifica o no este embarazo. Programas de fertilidad, ya les decía, técnicas de alta complejidad, de baja complejidad, o utilizamos medicamentos que ayuden a una estimulación ovárica para que vayamos a hacer una inducción de la ovulación. Entonces, se ha visto que 2 a 2 sobre 3 de los gemelos dobles y 1 sobre 5 de los triples son sometidos espontáneamente. Vemos acá la edad materna y el embarazo múltiple. Comparamos 1975 y el 2005. Esto es una comparación. Miren que ha habido un aumento importante. Se ha asociado a un retraso de la maternidad porque la paciente busca primero realizarse en el aspecto académico y recién tiene dificultades para embarazarse, entonces busca técnicas para una reproducción asistida. Vemos, miren, el primer embarazo en 1975 se daba en mayores de 30 años. Ahora, en el 2005, miren cuántos tardan en embarazarse, más del 24.6%. Mayores de 40 años, en el 75 solo se embarazaban del 0.1%. Y ahora, en el 2005, miren, ha aumentado el porcentaje, llegando a 1.3%. ¿Por qué? Han buscado técnicas de reproducción asistida. Los nacimientos en mayores de 30 años, en 1975, del 16.5%, en el 2005 del 37%. Mayores de 40 años, del 0.9 aumenta a 2.4. Como podemos ver, prácticamente los datos de embarazos múltiples fueron incrementando en el pasar de las gestiones. Y estos embarazos múltiples se dieron no por causa espontánea, sino porque la paciente tiene una maternidad retrasada y busca una técnica de reproducción asistida. Vemos acá, miren, complicaciones del embarazo gemelar. Lo más frecuente, lo que les decía, partos prematuros. ¿Por qué? ¿Por qué parto prematuro? No puede estar muchos productos dentro de la cavidad uterina. Esto causa ciertas alteraciones en la paciente gestante porque es de mayor volumen. Si apenas toleran un producto, les causa molestias, constipaciones, dificultades respiratorias, pseudodisneas, infecciones urinarias. Imagínense cómo le puede afectar, en este caso, 2 productos, causando más molestias. Y entonces desencadenan un trabajo de parto prematuro. ¿Ya? Luego vemos el número, porcentaje de hipertensión arterial, es uno de los factores para que exista trastornos hipertensivos, rotura prematuras de membrana, anemia. ¿Por qué? Por las modificaciones generales, como ser un aumento del volumen plasmático, abortos frecuentes. Entonces, como vemos, existe muchas complicaciones y más frecuente el parto prematuro. Ahora, ¿cuáles son los costos de este aumento? De que exista mayor porcentaje de múltiples. Uno, que exista más prematurez. Un 15% se produce parto antes de las 37 semanas, pero el 21%, que es más elevado, ya produce un parto antes de las 32 semanas. ¿Ven cómo presenta las complicaciones? Ahora, en su peso, un 21% que llega a las 37 semanas puede tener un bajo peso de 2.500. Y otro 21% prematuro, que ya tiene un bajo peso, puede tener menor peso a lo normal. Lo normal, les decía, es de 3.300 a 3.500. Menor a 2.500 o próximo a este ya es un producto pequeño. Puede haber muerte neonatal, 7 veces más en embarazos dobles y 20 más elevado en embarazos triples. ¿Ya? Discapacidad.
el gemelo puede tener 12 veces más de riesgo de parálisis cerebral que un embarazo único y puede haber una discapacidad mayor en el 20%. Puede ser triples y 50% cuádruples. Como les decía, muy bonito llevar un embarazo con 2 productos, pero es de mucho cuidado. Por eso se la considera de alto riesgo obstétrico. Esto se lo debe controlar en una unidad de segundo o tercer nivel. La mortalidad, miren, datos del 2001. ¿Cuándo es? En un embarazo único, miren, del 10.5%, pero en uno gemelar aumenta al 57% y cuando es triple a un 92%. Bajo peso, el único puede ser de un porcentaje de 1.5, 1.1 y en un gemelar de 10.2. Vemos que a medida que son más productos, aumenta más la incidencia de embarazos con mucho riesgo. ¿Ya? Esa es la parte teórica. Ahora hablemos, esta parte es muy, pero muy importante. Es la clasificación, donde nosotros vamos a poder determinar si es monocorial, monoamiótico, disigótico o monocigótico. Veamos entonces. De acuerdo a su origen, el embarazo gemelar puede ser disigótico, bivitelino o puede ser fraternos. ¿Qué quiere decir esto? Que son 2 óvulos que lograron fecundarse por distintos espermatozoides y la paciente logra embarazarse de 2 productos. Un embarazo gemelar monocigótico, univitelino, acá está mal, idéntico en los fraternos, ya, vamos a cambiar. Idénticos, hace referencia a que es un óvulo fecundado por un espermatozoide y una vez que se fecunde este óvulo, bueno, ya sea un cigoto, se divide en 2, formando un producto y otro producto. ¿Ya? Esa es la clasificación. Por eso nosotros debemos, de acuerdo a la evaluación que hacemos, identificar si son disigóticos o monocigóticos, si son vitelinos o univitelinos o son fraternos o idénticos. Miren, también debemos valorar la cigosidad, la corionicidad, la amnionicidad y el tipo de concepción. ¿A qué voy con la cigosidad? Si solo un óvulo logró fecundarse o 2 óvulos se han fecundado. Corionicidad, si presentan una sola placenta, 2 placentas o 2 productos dependen de una sola placenta o cada producto tiene su propia placenta. La amnionicidad, es decir, el amnios, los sacos amnióticos, si 2 productos están dentro de un saco o cada producto o cada embrión o cada feto tiene su propio saco amniótico. Entonces debemos determinar si es monocigótico, disigótico, trisigótico. Si en la corionicidad, si es monocorial, bicorial o tricorial. Esto hace referencia a la placenta. Y la amnionicidad hace referencia a la bolsa o a la bolsa que envuelve al embrión o al feto. Puede ser monoamniótico o biamniótico, que ambos tienen su propia bolsa, o triamniótico. ¿Ya? Esto es importante, conocer esta clasificación. Veamos las gráficas entonces. Corionicidad, amnionicidad, tipo de concepción. Bivitelinos, factores etiopatogénicos. Uno puede ser la raza, que significa que 2 óvulos logran fecundarse, cada uno por distintos espermatozoides. Factor, la raza, la herencia, la paridad, la edad, inductores de la ovulación y fertilización in vitro. Esto fue aumentando mucho actualmente. Y la suspensión reciente de los anticonceptivos orales. Pacientes que toman anticonceptivos orales de pronto suspenden y vuelven a ser fértiles de manera rápida, se liberan los óvulos y logran embarazarse. Miren, hay 2 técnicas de fertilización, les decía, de baja complejidad y de alta complejidad. Para la de baja complejidad solo se hace una inseminación artificial. Se la puede hacer en condiciones adecuadas en un consultorio, donde preparamos a la paciente, hacemos estimulación ovárica y calculando el día 14, administramos el semen dentro de la cavidad uterina para que estos vayan progresando y logren fecundarse. ¿Ya? En cambio, en una fecundación in vitro, prácticamente es de más complejidad. Acá ya interviene el anestesiólogo, el laboratorista, el biólogo. ¿Por qué?
Cuando estimulamos el ovario, debemos nosotros recoger los folículos dominantes. No sé si se acuerdan, hablábamos de folículos primarios, secundarios, terciarios y dominantes. Entonces, recogemos varios folículos dominantes porque hubo una administración de medicamentos para que se hiperestimule este ovario y produzca muchos folículos. Entonces, recogemos cada folículo, el biólogo ¿qué hace? Recoge cada óvulo que fue expulsado del folículo y escoge a los mejores espermatozoides que tengan mejor capacitación y los hace una fecundación, pero in vitro. Una vez que se formen ya el cigoto, ya sean pequeños embriones, o desarrolla más el cigoto, se lo administra prácticamente estos embrioncitos dentro de la cavidad uterina. Pero vale, es costoso. Esto está entre 10.000, 12.000 bolivianos, esto está entre 10.000 y 12.000 dólares. Vean acá, miren, la de baja complejidad. Recogemos el esperma, hacemos que el paciente realice la masturbación. En ese tiempo, no debe pasar mucho tiempo, hacemos la capacitación espermática, recogemos a los mejores espermatozoides que están en la parte de arriba y se administra en laboratorio. Pero cuando hacemos una fecundación de alta complejidad, miren, aspiramos, primero estimulamos el ovario, hacemos aspiración folicular, recogemos en los espacios requeridos por el biólogo, colocamos los espermatozoides y hacemos una fecundación y después el cultivo de los embriones, es decir, los embriones que ya se han formado se lo administra dentro de la cavidad uterina. Algunos logran prender, para que me entiendan, logran implantarse, pero hay una mayoría que no puede. ¿Por qué? El útero no tiene las condiciones adecuadas. Por eso es importante también el factor de la edad materna. Univitelinos hace referencia a factores. ¿Cuáles son pues esos factores? La herencia. ¿Qué significa univitelino? Que un solo óvulo se ha fecundado con un espermatozoide y se ha dividido en dos y justo dieron dos productos pero idénticos hasta en las huellas y la sangre, ¿ya? Puede ser por la herencia, por la edad de la madre, una alteración en el índice de masa corporal, una reproducción asistida, lo que les decía, y alteraciones porque tomó la paciente medicamentos anticonceptivos. De pronto se liberó y el factor hereditario ayuda a la gestación. Otros factores, la hipoxia, hipotermia. Veamos entonces, bivitelino. En el caso de los bivitelinos puede haber estos factores. Puede ser impregnación. ¿Qué significa impregnación? Es cuando óvulos y espermatozoides logran fecundarse estos, pero en una sola relación. Es decir, la paciente tiene acto sexual y si está ovulando y se libera los espermatozoides, logra embarazarse. A eso se denomina impregnación. Superimpregnación, que es cuando los óvulos y espermatozoides son fecundados, pero en dos relaciones sexuales distintas. Puede ser que hoy tenga una relación, se embarace la paciente, al día siguiente tenga la relación y el otro libere un óvulo, y logre embarazarse. Por eso es superimpregnación, cuando óvulos y espermatozoides en dos relaciones sexuales distintas logran embarazarse. Pero dentro de estos tenemos otro, la superfecundación y la superfetación, que es la superfecundación, que en el mismo ciclo logre fecundarse, es decir, logre embarazarse. Los dos óvulos se van fecundando, es decir, hoy tienes relaciones, mañana pasado tienes relaciones y vuelve a fecundarse. Y superfetación es cuando en dos ciclos diferentes se embaraza. Si ahora tiene un ciclo, logra embarazarse y al siguiente mes espera y llega el otro ciclo donde vuelve a embarazarse. Estos casos no se dan frecuentemente en el ser humano porque la pacientita femenina, humana, si no hay una estimulación bárica, una vez que se embaraza, se corta pues todo el aspecto de los estrógenos y progesterona y solo hay un ciclo. En cambio, en otros animalitos sí se puede dar, ¿ya? Eso es muy importante de que sepamos. Miren, ¿en qué momento ya nosotros podemos saber si es bicorial biamniótico, monocorial biamniótico, monocorial monoamniótico o son siameses? ¿Ya? Mucho depende del tiempo donde se divide esta célula que logra fecundarse. A ver, veamos acá. Ya pasaremos todo. ¿Sí? Miren, acá está el óvulo.
Llega el espermatozoide, logra fecundarse, entonces el óvulo tiene que bajar desde la ampolla para implantarse en la región posterior superior del fondo uterino. Durante ese trayecto que viaja, pasa de 7 a 8 días. Entonces se divide en 2, 4, 8, 16, 32, hasta ser una mórula. Si esta mórula se divide así, en el día 1 a 3, va a formar dos productos únicos que van a ser de la misma característica física, mismo paquete, mismo factor o grupo sanguíneo y misma huella digital. Entonces van a ser bicoriales, biamnióticos. ¿Por qué? Cada uno tiene su propia placenta, por eso es bicorial, y cada uno tiene su propia bolsa. Entonces, esto es de monovitelino de tipo 1, del 1 al 3, parecido disigótico. O sea, podemos confundirnos que puede ser una fecundación o un embarazo disigótico, pero haciendo seguimiento es prácticamente una única célula que se ha dividido en dos. Cuando se divide en el día 4 a 7, esta célula ya es un blastocisto. Entonces, en este periodo que es de 4 a 7 días, es biamniótico. ¿Qué significa? Que cada uno tiene su propia bolsa, por eso es biamniótico, pero ambas dependen de una placenta, por eso es monocorial. Aquí es bicorial porque hay una placenta y otra placenta, pero acá no. Y es biamniótico, ¿ya? Cuando la división ocurre en el día 8 a 12, ya es un blastocisto implantado. Entonces, si se divide en ese periodo cuando es un blastocisto implantado, prácticamente va a ser monoplacentario, monocorial, monoamniótico. ¿Qué significa? Que ambos dependen de una sola placenta y ambos van a estar envueltos en una sola bolsa amniótica. Por eso va a ser monocorial y monoamniótico. Pero si esta única sola célula, cuando ya sea un disco embrionario, se divide cuando está en un tiempo mayor a 12 días, bueno, de 12 días o mayor a 13 días, prácticamente se va a formar siameses. ¿Qué significa? Productos unidos. Miren, pueden ser unidos por la parte torácica, abdominal, aparte de que van a tener solo una placenta y solo una bolsa. ¿Me dejo entender? No sé si me escuchan. Hola, hola. Sí, doctor. Ya, gracias. Entonces, es importante que nosotros conozcamos las características del monovitelino, sepamos en qué periodo se ha dividido, porque si vemos una ecografía y nos dice embarazo monovitelino y justo nos reporta que cada producto tiene su propia placenta y propia bolsa, es bicorial biamniótico. Pero si nos reportan que tiene solo una bolsa y una sola placenta, es monocorial monoamniótico. O si nos dice que están unidos por partes, ya sea torácicas, abdominales, cefálicas o podálicas, nos indica de que la división ocurrió en un tiempo mayor a 12 días y es un siamés, o también llamados montus. Veamos entonces. La mórula se dividió en el día 1 a 3, bicorial biamniótico. Se dividió cuando era un blastocisto, día 8 a 12, monocorial, monoamniótico. Se dividió cuando ya el día 4 a 7, monocorial, biamniótico, y mayor a 13 días, siamés. Vemos acá, miren, unidos por la parte torácica. Entonces nos da a entender que la división fue en el periodo de disco embrionario que se estaba formando mayor a 12 días. ¿Ya? Esto es importante. Miren, unión por la parte cefálica. Bueno, esto ya no es viable. Unión por la parte abdominal. Pues sus divisiones fueron de estos, es decir, la célula se ha dividido pasando ya los 13 días. Por la parte abdominal baja. Miren, esto habría que ayudarle, ¿no? Son siameses toracópagos donde vemos el onfalocele. ¿Ya? Unidos por la parte dorsal. Entonces, debemos hacer diferencias características de un monovitelino y un bivitelino. ¿Qué es un monovitelino? Son polidramnios, es decir, cada uno tiene su propia bolsa, son del mismo sexo los monos, tienen un peso que varía mayor a 300 gramos, los monovitelinos, y son idénticos, similares. Tienen huellas parecidas y el grupo sanguíneo idéntico.
En cambio, los bivitelinos, cuando dos óvulos logran fecundarse por distintos espermatozoides, tienen cada uno su propia placenta, su propia bolsa, su propio corium, su propio amnios. Pueden ser del mismo sexo o de diferente sexo, pero el peso puede variar menor a 300 gramos, pueden ser parecidos o no, tener la misma huella y tener grupos sanguíneos diferentes. Esto es lo que nosotros debemos diferenciar de los monovitelinos y los bivitelinos. Gestación múltiple, óvulo único, fecundado, puede tener un corium o dos corium. Cuando hay un corium es una placenta única, presente en un 20%, dos placentas, puede ser funcionada, que a veces la confundimos como única, o puede ser doble. Se presentan en los monocigóticos, donde todos son del mismo sexo, son idénticos y tienen el mismo genotipo. En cambio, cuando hay doble fecundación porque hay doble óvulo, cada uno, bueno, tiene su propia placenta, su propia bolsa, pueden ser del mismo sexo, diferente, pero son fraternos, no son idénticos, ¿ya? Y tienen diferente genotipo, diferente huella digital, diferente grupo sanguíneo. Una imagen bien clara. Homocigotos monocigóticos univitelinos. Una célula se divide en dos. Heterocigóticos bivitelinos disigóticos o fraternos. Dos óvulos fecundados por distintos espermatozoides y distintos embriones o fetos. Lo mismo. Un óvulo se divide en dos. Acá, dos óvulos han logrado fecundarse, un óvulo fecundado y otro óvulo fecundado. Son gemelos disigóticos. Estos son gemelos idénticos y estos son fraternos. Por ejemplo, un ejemplo claro. Miren, la facie es distinta. Son gemelos disigóticos del mismo sexo, pero diferente factor sanguíneo, diferente huella, pero vean, ambos han logrado gestarse y tienen cierta similitud, con ciertos rasgos diferentes. Estos son prácticamente una célula que ha logrado dividirse. Tienen el mismo rasgo, la misma característica genética, grupo sanguíneo y son del mismo sexo. Estos son dos óvulos distintos fecundados. Miren, hay cierto rasgo que varía, no es similar, ¿ya? Entonces nos da a entender que son dos óvulos que han logrado fecundarse por distintos espermatozoides en un mismo acto sexual. Gemelos idénticos. Esto sería, ¿qué serían? ¿Alguien me dice? Creo que no estamos en la clase. Disigóticos, bivitelinos y fraternos, que pueden ser de distinto sexo. Lo mismo, disigóticos, bivitelinos y fraternos. Diagnóstico, ¿cómo hacemos? Puede ser clínico, laboratorial y el apoyo de examen de gabinete, que es la ecografía. Primero, síntomas neurovegetativos. Hay un estímulo excesivo de las náuseas, vómitos, astenias y adinamias. Fatiga, porque dos productos están creciendo, hay estímulo de la beta-HCG, el útero crece de manera desproporcionada, el diámetro transversal en el tercer trimestre generalmente es igual al longitudinal, la piel se torna brillosa, tensa, el aspecto de cáscara de naranja, es difícil hacer las maniobras de Leopold, y cuando hacemos auscultación logramos escuchar dos focos, ¿ya? Un latido y otro latido. Vemos acá, miren. Múltiple embarazo, la piel tensa, estirada, aumentado de volumen. Esto en uno normal, si fuera único ya sería de término, pero en este caso recién está con 33, 34 semanas, porque hay dos productos dentro de la cavidad. Miren cómo se pone, muy tensa, abrillantada. ¿Qué más? Podemos escuchar el ritmo de galope, el signo de Arnoux. Por eso nos indica la diferencia de latidos. En uno, por ejemplo, es de 140, en el otro 120, ¿no? Puede estar muy marcada. La paciente tiene sensación de fatiga, astenia, edema, sensación de dificultad de aire, el signo de Arnoux, miren lo que les decía, ritmo peculiar al latido cardíaco fetal durante el embarazo gemelar. Semejante al trote de caballos, aquilate y aquilate. Exámenes complementarios. La ecografía. Importante hacer una ecografía en el primer trimestre.
donde podamos ver, determinar, uno, el número de fetos, si están vivos o no. Ver si cada uno tiene su propia placenta, si tiene su propia bolsa o comparten lo mismo. Ver si son fetos bicoriales o biamnióticos. O son monocoriales, monoamnióticos. Y de acuerdo a eso, nosotros hacemos un seguimiento. Ambos son complejos de alto riesgo obstétrico, pero el más riesgo es el monocorial, monoamniótico. Viendo en la ecografía, vean el útero, el endometrio, la región cervical, y vemos acá 2 sacos gestacionales con sus vesículas vitelinas y formándose el botón embrionario. Acá ya es de 6 semanas, ya más grande, ¿no? La sección coriodestidual, el saco gestacional, el botón embrionario, cada uno con su vesícula vitelina. Esto ya es de 8 semanas, donde ya prácticamente está terminando de formarse. Botón embrionario, saco gestacional y la vesícula vitelina. Esto ya es de mayor tamaño. Vean, ya está formado el embrión. Cada uno tiene su propia bolsa y cada uno tiene su propia placenta. En cambio, en esto, vean, hay una sola placenta y una sola bolsa, es monocorial, monoamniótico. Entonces, prácticamente son idénticos. Cuando nazcan van a ser del mismo sexo, mismo grupo y factor sanguíneo. Ambos están, miren, dentro de una bolsa. Esto ya de mayor tamaño, de 24, 30, 35 semanas. Solo vemos la parte del polo cefálico, ¿ya? Esto es ya de mayor tamaño. Uno está en cefálica y otro está en transversa. Es la cabecita y la parte corporal. Ambos con, miren, su placenta única, pero ambos tienen su propia bolsa. Entonces, monocorial, biamniótico. ¿En qué tiempo se habrá dividido? Eso en el examen. Acá vemos, miren. Diagnóstico diferencial. A veces hay pacientes que tienen un solo embarazo, pero parecen múltiples o gemelas. ¿En qué caso se da? Cuando son fetos grandes, macrosómicos mayor de 4 kilos, cuando tienen mucho líquido con polidramios, embarazos con un mioma gigante acompañando a la gestación, embarazos con un quiste gigante. ¿Ya? Estos son los diagnósticos diferenciales que debemos hacer. Evolución. En el primer trimestre hay mucha emesis gravídica, tiene mucho vómito, mucha náusea que llega a los vómitos. Hay trayectos varicosos, mayor número de abortos, gemelos evanescentes, malformaciones, prematuridad, restricción de crecimiento intrauterino. Vemos acá, vemos que prácticamente se dio el nacimiento del producto y un poquito. Prácticamente, como nacieron prematuros, cada uno ya necesita una unidad de terapia neonatal. Vean, en la India, una paciente gestante por estimulación de la fertilización logró tener muchos productos. Ya esto es de muchos días, porque ya esto no es natural, ¿no? Es una estimulación. Evolución. Este embarazo gemelar que es bonito nos puede llevar a la preeclampsia, polidramios, placentas previas, porque las placentas pueden implantarse en diferentes lugares, anemias ferroprivas, colestasis hepática, procedimientos, ¿qué me está? Perdón, procedimientos y prolapsos de cordón y fetos unidos. Eso es el riesgo, por eso es importante. Todo embarazo múltiple, gemelar o multifetales es de mucho riesgo y es de alto riesgo obstétrico. Riesgos: que exista parto prematuro, uno de ellos nazca con un bajo peso, la paciente a futuro tenga diabetes gestacional o un trastorno hipertensivo que lleve a preeclampsia y eclampsia. Vías de conclusión: cesárea, ¿ya? Pero, miren, por la cesárea por vía alta. Se puede dar por vía vaginal, pero en un menor porcentaje, en un 50% si es que los dos están acomodados en cefálica. Y este porcentaje se reduce cuando uno está cefálico o podálico. Sabemos muy bien que estos son indicaciones relativas, no absolutas, dependiendo si son múltiples, embarazos con gran multigestas o primigestas. Reduce más, miren, si ambos están sentados en podálicas, para que sea parto en un 8%.
5% si uno está transversa y otro cefálica, 3% cuando está uno transversa y otro podálica, o ambos transversos, o en situaciones con alteraciones de posición, ¿ya? Entonces, miren, el útero crece de volumen, colapsa las partes intestinales, la paciente tiene más dificultad respiratoria, hay compresión del piso pélvico, formación de gases excesivos, constipaciones, dificultades o infecciones urinarias recurrentes, porque miren cómo colapsa o presiona a nivel de la vejiga. Esta gráfica, veamos una placenta que tiene dos cordones acá, aquí hay otro cordón y otro cordón. Ya, un saco, otro saco y otro saco. Un vistazo general. Gemelos y mellizos. Gemelos, ya les decía, son monocoriales, monoamnióticos, idénticos. Mellizos, bicoriales, biamnióticos o fraternos. También llamados, aquellos que fertilizan con un solo óvulo se dividen en dos, siempre son del mismo sexo, no influye la herencia ni ningún otro factor. Puede tener uno o dos placentas, o solo una placenta o dos bolsas, y se presenta en un 30% de posibilidades de embarazo gemelar, sea gemelos. Las huellas digitales son las mismas, el grupo factor sanguíneo y el factor genético lo mismo. Lo distinto en los mellizos fraternos son dos óvulos, dos espermatozoides, diferente o mismo sexo, diferente grupo sanguíneo, diferente factor genético, un 70% de posibilidad de que el embarazo gemelar sea de mellizos, huellas digitales diferentes y puede tener el mismo o diferente grupo sanguíneo. La mortalidad eleva más de 4 a 8 veces más, mientras más productos sean. Bueno, espero que se haya entendido. He tratado de hacerlo lo más comprensiblemente posible. Es muy buen tema este del embarazo múltiple, pero como les decía, estos vienen asociados con riesgos como complicaciones durante el embarazo, complicaciones ya sea en la cesárea o por vía parto, riesgos para el mismo feto, para el embrión o para el recién nacido. Nosotros debemos determinar en qué momento se han dividido las células, en qué día, para que podamos clasificarlos en el caso de que sea monocorial o monoamniótico o un óvulo fecundado por un espermatozoide. En cambio, en los bicoriales biamnióticos, bueno, se da, pero ya son distintos. Cada uno tiene su propia bolsa, su propia placenta. Reduce cierta complejidad, pero no deja de ser de alto riesgo obstétrico. Bueno, gracias a todos por estar presentes. Nos vemos en nuestra oportunidad. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.